Muy buenas a todos. En este vídeo vamos a plantear la posibilidad de llevar a cabo consultas interactivas, es decir, no simplemente llevar a cabo una consulta predefinida que se ejecute directamente porque ya la tenemos definida en una función, por ejemplo, sino que sea el usuario de un programa el que introduzca una información y acorde a esa información se extraigan los datos relacionados con esa información de la base de datos. Por ejemplo, vamos a seguir con la base de datos juego y tenemos en esta base de datos una tabla usuarios con diferentes datos de usuario. Pues imaginemos que sea el usuario del programa el que introduzca el nombre del usuario para, por ejemplo, consultar los puntos que tiene ese usuario. No queremos conocer todos los puntos de todos los usuarios, sino interactivamente que un usuario indique el nombre del cual extraer los puntos que tiene ese usuario en la base de datos. Pero antes vamos a recapitular el programa que tenemos hecho, que le hemos refactorizado introduciendo funciones y en el que vamos a tener una consulta pero que no es interactiva sino predefinida. Vamos a verlo primero. Tenemos la función conectarse a base de datos, en la que primero definíamos una variable conexión igual a none por si la conexión fallaba, nos daba un error y nos devolvía la conexión o el none en caso de que fallase. Posteriormente teníamos la función desconectarse, que simplemente si había una conexión pues se desconectaba. Y luego, por ejemplo, hemos definido la función consulta puntos, que toma como parámetro la conexión, resultado igual a none, se lleva a cabo la consulta. En este caso, como hemos dicho, tenemos una consulta predefinida, select nombre puntos from usuario. Lo que va a hacer es seleccionar todos los nombres junto con sus puntos de la tabla usuarios. Se crea el cursor, se ejecuta la consulta, mediante el método fetchAll se obtienen los resultados y lo que hemos hecho es finally, que se cierre el cursor. Finally se ejecuta tanto si se ejecuta el try como si se ejecuta el except. Pero como lo único que hace el close para un cursor es limpiar la información que tiene, es decir, si el cursor tiene esta información la elimina, o si tiene una información que por ejemplo hemos puesto usuarios 2 y no es correcta, pues también la elimina. Por lo tanto, lo que hace simplemente es limpiar de información el cursor. Pues cerramos el cursor, por lo tanto, y nos devuelve el resultado. Bueno, pues luego en el flujo del programa obtenemos el usuario y la contraseña de las variables de entorno, como indicamos en vídeos anteriores. Creamos la conexión. Si la conexión se ha creado con éxito, llamamos a la función consulta puntos, que nos devuelve el resultado y nos desconectamos. Una vez que tenemos el resultado, pues si no es none, es decir, si no ha fallado la consulta por algún motivo, pues nos muestra cada uno de los registros que contiene. Bueno, pues nos vamos al PowerShell, ejecutamos el programa y vemos que efectivamente nos muestra cada una de las tuplas correspondiente a un registro que contiene la variable resultado y que contiene todos los usuarios, ya que en la consulta select habíamos indicado que se seleccionasen los nombres y los puntos de todos los usuarios de la tabla usuarios. Bueno, pues vamos a intentar llevar a cabo una función, pero no que consulte los puntos de todos los usuarios, sino de un usuario, del que le interese a la persona que está ejecutando el programa de Python. Así que, por ejemplo, podemos llamarla consulta puntos de un usuario. Y le pasaríamos, por ejemplo, hemos dicho el nombre o el ID, vamos a poner dato simplemente como parámetro para llevar a cabo la consulta. El código de la función lo tendremos que modificar, pero antes de ello lo que vamos a hacer es lo siguiente. Por ejemplo, dato va a ser igual a input, introduce, para probar vamos a poner el ID del usuario. Vamos a hacer que la persona introduzca el ID del usuario y aquí pondríamos dato. Le pasaríamos esta información como argumento a la función consulta puntos de usuario, que es como la hemos llamado. Bueno, pues ya simplemente tendríamos que modificar la consulta para que no extraiga todos los nombres y los puntos de los usuarios, que puede ser que haya miles, sino solo el que nos interesa. Pero en este momento nos vamos a encontrar con una cuestión importante de seguridad.
que va a ser que si no lo hacemos de forma correcta, se va a correr el riesgo de que por medio de esa consulta se lleve a cabo un ataque de inyección SQL. Es decir, que si no llevamos a cabo correctamente el código a la hora de pasar este dato a la consulta, podemos dejar una brecha importante de seguridad por la cual se pueda llevar a cabo un ataque de inyección SQL. Te propongo que puedas intentarlo a ver si se te ocurre cómo podrías pasar este dato a la consulta para luego, cuando el usuario del programa introduzca ese dato, la función lo tome y devuelva la información que se le requiera. Dejamos aquí este vídeo y seguiremos en el próximo explicando primero qué va a ser un ataque de inyección SQL y luego llevando a cabo el código de esta función para prevenir ese tipo de ataques. Hasta el próximo vídeo, un saludo a todos.